un universo de conocimiento inútil. Muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Una vez más en este viernes de desmitificación y dándole las gracias a todos por compartir su viernes con nosotros, por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos, por mandarnos los mensajes. Muchísimas gracias. Y como siempre, mi hermanazo, parcero, Joao, ¿cómo le va? ¿Qué más, hermano? Excelente, muchas gracias por estarnos acompañando aquí una semana más. Yo sé que hoy ha sido para usted difícil. Mario anda viaje de negocios, entonces anda conectado por ahí, el sitio que encontró, pero bien, Por en la calle. aquí cumpliendo con nuestro compromiso de traerles todas las semanas un poquitico de información inútil para entretenerlos un poquito. Un abrazo grande, se les quiere. Y bueno, vamos aquí con un tema más, es este nuevo BDD que va a ser nuestro capítulo número 30. 30. Señor. Bien, no, me gusta. Es un buen número para celebrar. Y Sí. esas son de las cositas que uno no se da cuenta hasta que empieza a avanzar y de poquito a poquito vamos. Así que muy contento con los avances, muy contento con la gente que nos escucha, que nos sigue, que nos manda mensajitos. Por favor, síganlo haciendo, sigan apoyándonos, sigan recomendándonos, suscríbanse, denos like, pongan mensajitos que así no respondamos de inmediato, créanme que nos ayuda mucho y nos da mucha energía. Así es. Y bueno, resulta que Hollywood muchas veces nos distorsiona las cosas, nos ha distorsionado, digamos, lo que fueron ciertos personajes históricos o ciertos, ¿cómo se dijera? Ciertos tipos de personas históricamente. Un ejemplo es el mariachi mexicano. El mariachi en realidad es un campesino, sino que las películas del principio del siglo Ajá. XX, recordemos que los mexicanos fueron pioneros del cine, y en las primeras películas de mariachis introdujeron ese personaje con vestimenta negra, apretada, el sombrero grande de mariachi. Está el, am, el estereotipo, el estereotipo que uno pone una imagen en la cabeza y me encanta que empezó con los mariachis porque el tema de hoy tiene que ver nada que ver con los mariachis. no tiene nada que ver con los mariachis. Pero los mariachis de verdad, la vestimenta del mariachi es una vestimenta de campesino. Sí. Tanto así que después de que vino el cine, los mexicanos tuvieron que dividir los mariachis en dos, el mariachi tradicional y el mariachi. Entonces, en México existen los mariachis tradicionales que van vestidos de campesinos y que no usan metales, no usan instrumentos de metal, ellos solamente usan cuerdas. Y están los mariachis O sea que no mariachis, tienen vientos, no tienen no, trompeta solo ni tienen nada de cuerdas. eso. Oh, wow, ok. Y están los mariachis mariachis, que son los que van vestidos con el pantalón pegado, con el sombrero de mariachi, El sombrero grande y el y que guitarrón sí, y la vaina. y que sí usan metales en su banda. Ajá. Pero, como les decía Mario, no vamos a hablar de mariachis, pero sí No, vamos a hablar de una realidad distorsionada, sí, un estereotipo. que Hollywood nos ha distorsionado un poquitico. Sí. Hoy Pero entonces vamos a vamos a hablar viajar. de... Sí, vamos a hablar de katanas, estrellas, China, bueno, estrellas ninjas y toda esa vuelta Exacto, vamos a viajar es a Oriente. Vamos al a hablar es Oriente. de dos personajes que nos ha distorsionado Hollywood un poquito. Uno no tanto y uno sí mucho, Y uno muchísimo. que son el samurái, que lo ha distorsionado, pero poquito, y el otro es el ninja, que sí nos ha vendido una imagen muy distinta de lo Totalmente que fue distinta. en realidad. Entonces vamos a hablar hoy de samuráis y de ninjas. Y los ninjas. Entonces, para seguir con la tradición que veníamos de América, nos vamos para Japón y continuamos con eso. Claro que Entonces, vamos a estar sí, por la misma época más o menos, más pero o menos. vamos a ver Bueno, qué era lo que estaba pasando el, allá. el, el, el samurái fue el siglo X, ¿no? Empezó, o Sí, lo era que más o pasa es menos que, en su sí, furor, porque duró no, muy muchos viejo, siglos. Sí, es sí, muy viejo, sí. es muy viejo. Pero, digamos, la época en la que esos dos personajes interactúan y los samuráis están en su periodo más importante, sí viene siendo más o menos por la época en que los españoles vienen llegando por aquí a estas tierras
a conquistarnos. Sí. Sí, es algo que Pero, hay que tener en cuenta, ¿no? Que los samuráis no son de un, o sea, la etapa, la época de los samuráis fue muy larga y tuvieron muchos papeles a través de las épocas. O sea, lo que nosotros nos vendió Hollywood o las películas y todo fue una etapa muy corta y una porción muy pequeña de los samuráis. Pero ellos tuvieron muchos papeles a través del tiempo y habían diferentes tipos de samurái. por ejemplo, obras como Shogun nos muestran Uf, tremenda serie. la mejor época de los samuráis. Am, pero, por O ejemplo, casi todas las de samuráis muestran es sí, la bueno, mejor época. ¿Sí? casi todas, pero por ejemplo el libro Shogun Ajá, habla de más o menos que la época en que llegan los portugueses ajá, a al Japón. Japón. Y los Y por portugueses y ejemplo la los película de ingleses. 2003, El último samurái, que es protagonizada por Tom Cruise, nos muestra la época del ocaso del samurái. Exacto. La caída, sí. Pero bueno, vamos al puro principio, cómo nacen estos guerreros. Japón es un conjunto de islas, 5 islas principales y cientos de islas chiquitas alrededor. Entonces es muy difícil saber con precisión cómo fue que el ser humano llegó allá, pero llegó más o menos entre el 12.000 y el 20.000 antes de Cristo. Uf, ok. ¿Sí? Es posible que haya llegado de la misma manera que llegó el hombre a Sudamérica, a través de un mar congelado. Ajá. O Otra cuando la isla hipótesis, no estaba tan lejos, ok. sí, exacto, sí. Y otra hipótesis es que haya llegado navegando. Sí, sí. Ah, el caso es que esos pobladores venían de lo que hoy es China y Corea. Ajá. Y se establecieron allí, al principio fueron nómadas, pero más o menos hacia el 300 antes de Cristo. Y aquí enlazamos esto, tiene su relación con lo que hablábamos de los mayas y los aztecas, que es que cuando descubren el arroz, es que empiezan a asentarse, Cambia ¿cierto? toda la civilización. Lo que pasó aquí con el maíz, que es Ajá. cuando hace que empiecen a asentarse, a crearse grandes civilizaciones, pasa allá con el arroz. Mario nos comentaba que el arroz es sagrado para los orientales porque fue el cultivo del arroz fue lo que permitió formar eh, civilizaciones Claro, importantes. fue el regalo de los dioses para ellos. Es su base alimenticia. Y hasta hoy en día, igual que como nosotros todavía el maíz es una base súper importante para ellos, todavía el arroz es la base de casi toda su alimentación. Exacto. Y por ahí, más o menos hacia el 300 antes de Cristo, empiezan los japoneses a cultivar el arroz de manera juiciosa y masiva, a crear cultivos de arroz, a inventarse métodos de irrigación y a tener Lo domestican. cultivos importantes. Esto es lo que hace que la gente se tenga que asentar, más una necesidad porque si es un cultivo grande, pues hay que cuidarlo, hay que esperar a que llegue la cosecha y eso hace que el campesino que tiene su cultivo no se pueda ir lejos de su cultivo. Entonces hay Sí, una además, cantidad, además que lo que motiva a los nómadas moverse es la búsqueda de alimentos y sostenimiento. Y cuando eso ya está suplido por una siembra, ya no hay necesidad de moverse, ya no hay esa necesidad de ir a buscar comida en otro lugar que esté mejor en el momento, porque eso es lo que realmente lo que hace los movimientos de los nómadas, tanto humanos en la época y todavía las pocas tribus nómadas que quedan y de los animales de estarse moviendo es la búsqueda de alimento. Entonces, cuando el exacto. alimento ya está siendo suplido en un solo lugar, pues ya no hay necesidad de moverse. ¿Mm? Y entonces, ese de que empiezan a haber cultivos y asentamientos, hace que aparezcan los vivos, los que son más inteligentes que los demás. Entonces, empiezan a Los, haber los de mente empresarial. ciertos clanes que se agrupan y como son muchos, empiezan a cobrar impuestos Ajá. y empiezan a formarse los gobiernos. Entonces, allí se empieza a formar el gobierno en Japón. Cuando empiezan ciertos personas vivas se agrupan y empiezan a cobrarle tributos a los campesinos que tienen que pagarlos en arroz. Y el arroz se vuelve como una moneda, un medio de comercio, Ajá, de intercambio. de intercambio, correcto, esa es la palabra, de intercambio. Entonces, después, estos vivos ya se ponen la investidura divina
Me dice, no, es que a nosotros el poder nos lo dio fue los dioses. Y se crea la figura de el emperador, El emperador. que está investido de una misión divina, ¿cierto? Y entonces empiezan esas personas a controlar Japón, ¿cierto? Bajo la figura de un emperador. Pero la gente no se va a dejar tan fácil. El campesino no se va a dejar tan fácil, digamos, adoctrinar de esa manera. Entonces, esta realeza tiene que empezar a emplear la fuerza para ir a comprar, a cobrar los tributos y para cuidar sus tierras, las cuales hicieron suyas, denominaron como suyas, tienen que empezar a crear un ejército. Entonces ese ejército lo empieza a buscar dentro de, digamos, al principio, dentro de los mismos jóvenes de la realeza, empiezan a entrenarlos y más adelante empiezan a buscarlo dentro del mismo pueblo. A los Pero más leales, Ujú, a los que les dan favores. exacto. Y este ejército, digamos, se crea con unos señores que crean un código de honor que se llama el Bushido. Sí, El esos son Bushido, un difíciles. código de honor en el cual, digamos, ellos asumen que están dispuestos a morir por su amo. ¿Sí? El Ajá. amo es, en este caso, el emperador. Y esos soldados se llamaban los samuráis. Samurái quiere decir el que sirve. Eran soldados que servían a la realeza y que estaban dispuestos a morir por ellos. Ahí era donde estaba el honor. Y era algo que les incluía el código del Bushido, su código de honor. Entonces sí Estos, empezaron, digamos que su primera etapa, su primera función fue la de soldado. Fue literalmente proteger al emperador o a su amo, como pasa más adelante. Pero sí, era estrictamente, digámoslo, protección y guardaespaldas. Más no soldado desde el punto de vista de invasión o de guerra, pero sí más de protección y de guardaespaldas, pues, y estamos hablando en este momento, estamos hablando del comienzo del samurái, el el inicio. comienzo. Estos samuráis del comienzo solamente conocían un arte marcial que era el Bajutsu, que era el arte marcial de disparar con arco desde un caballo. Desde un caballo, ajá. Ujú. Eso era Sí, para lo que eran buenos. lo de las katanas no era común. Lo de la espada no era, sí, sí habían, pero no era lo más común, era el arco y la Eso sí, flecha. eso vino después. Ellos Ujú. en ese momento eran unos tesos para disparar el arco y la flecha, para manejar el arco y la flecha, y Y desde tenían el la caballo. particularidad de que lo podían hacer desde un caballo. Y eso es un arte que todavía se conserva en Japón. O sea, hay gente que practica el Bajutsu y que lo hace en ceremonias muy importantes en Japón, donde esos manes van a caballo y disparan a blancos chiquiticos lejos y les aciertan desde el caballo. Tiene una cosa súper distinta, su técnica de montar a caballo es distinta. Si uno ve, por ejemplo, un vaquero o, no sé, o como montan a caballo aquí en Sudamérica, el jinete se balancea con el caballo porque él está apoyándose es en sus nalgas. La fuerza la está haciendo es con el trasero, ¿cierto? Encima del caballo. Eso es lo que los dos tienen y por eso es que el movimiento del caballo se transmite a él. Los samuráis, ellos no se apoyaban con la cola, ellos se apoyaban con los pies. Entonces la fuerza la hacían con los pies y por eso ellos podían andar, el caballo puede andar rápido que ellos no se balancean, ellos están quieticos y pueden, por eso quietos, levantar el arco y levantar sin estarse moviendo. O sea, mantiene el equilibrio, es que en la parte baja de los pies, mientras O sea, no van el sentados. otro jinete es exacto, es más Mm, la cadera que está exacto, sí. apoyada. Ellos no van Entonces sentados en el la caballo. rodilla amortigua el movimiento del caballo. Exacto. Ellos van parados en el estribo, en los estribos del caballo. Los manes se volvieron la fuerza de la nobleza. Pero ¿qué pasa? Que es que la nobleza les empezaba a pagar a ellos con tierra. Entonces, los samuráis poco a poco iban ganando tierra y se iban haciendo poderosos. Poquito a poquito, esos son procesos que toman cientos de años, cientos de años. Pero son militares rasos que poco a poco ellos se van ganando confianza, Se van se volviendo van ganando terratenientes. y van haciendo su fortuna, van haciendo su fortunita poco a Ajá. poco gracias a la guerra. Y luego nacen dentro de los mismos samuráis, nacen los más viejos y más tesos, los que más han peleado, los que tienen más recorrido, los que más han amasado fortuna, y a esos se les llamaban los daimíos, que eran
eso quería decir una gran persona. Daimyo quiere decir gran persona. Entonces era como un don ahí, un terrateniente, ¿cierto? Y se Era como empiezan a el de la formar, derecha después del amo, que se volvieron los de confianza. feudos. Como cuando en Europa también hubo feudos en los países, en Japón también hubo feudos, que son extensiones de tierra que son gobernadas por un daimyo. El daimyo le ofrece protección a su gente, de su ejército de samuráis menos importantes. Ellos cuidan de su gente y cuidan su tierrita, su feudo. Pero entonces ellos seguían rindiéndole cuentas a un amo, a un emperador, A o la ya realeza. seguían teniendo su vínculo con la realeza, En ese momento ellos siguen siendo fieles a la realeza. al Hasta ahí. emperador. Ujú. Exacto. En ese momento son fieles a la realeza. Pero ya tienen su poder y ya tienen su terruño donde gobiernan y todo, pero siguen siendo fieles a la realeza. Pero ¿qué pasa? Que más adelante llega un momento en el que la, la realeza, como ya vienen, o sea, empiezan a haber muchos descendientes, lo que pasa en la familia rica, ¿no? Empiezan a haber muchos descendientes que ya todos quieren, todos quieren poder, todos quieren Sí, 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 ser sí. el que manda. Entonces Ajá. las facciones de la realeza se empiezan a enfrentar. Y entonces en ese momento se encienden, antes solamente era de palabra, pero llega un momento en el que todas van a la guerra. ¿Y quiénes pelean la guerra? Los samuráis. Digamos, cada facción de la realeza tiene su ejército de samuráis y los ponen a pelear para ver quién va a ser el que va a gobernar. Y ganó el clan Minamoto. Minamoto. Entonces, ahí había un samurái muy importante que se llamaba Minamoto no Yoritomo. Ajá, ajá. Ellos, Lo tengo por acá entonces, también. que ellos cuando ganaron la guerra, ahí Minamoto llegó y dijo, ¿sabe qué? Doña Realeza, yo como que no quiero seguirle sirviendo a Yo como usted. que puedo hacer eso solito. Yo como que ya no le quiero servir a usted. La guerra la gané fui yo. Ujú. Entonces, esto lo podemos hacer, Y usted sin menos nada. sí. Entonces, lo podemos hacer por las buenas o por las malas. Por las malas, yo lo derroco a usted, chao papá, y Y vemos. vámonos. Pero me sirve, su figura divina me sirve. O sea, esa investidura suya divina, la realeza, a mí me sirve. Lo podemos hacer por las buenas. Entonces, usted me da a mí un título que lo vamos a llamar Shogun. Exacto. El- Que es lo que se conoce como el shogunato. Fue el primero. la figura de Shogun ya existía porque era que la realeza al jefe de los ejércitos que tenían las fronteras lo llamaba el Shogun. Pero era un título que no era tan importante, era como el jefe de los que están allá. Como por ejemplo, ¿usted se acuerda Como el virreinato, por decir algo. ¿usted se Como acuerda es. de Juego de Tronos? Juego de Tronos, Sí, claro. los que cuidaban el muro, Ah, se me fue. ¿Del los que cuidaban ejército ese negro? muro de ¿Cómo hielo, era? Bueno, sí. para donde mandan Sí, sí, claro. A Jon Snow. Sí, 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 sí. Vaya, Me entonces olvidó el nombre, pero sí. el Shogun era como el jefe de los que cuidaban allá sí, que no se metieran en las fronteras, ¿cierto? Pero entonces cuando Minamoto gana la guerra, entonces le dice al emperador, bueno, usted me nombra Shogun, y Shogun va a ser el jefe del ejército de todo el país. Y yo tengo el mismo poder que usted. Es más, yo tengo más poder que usted, pero vamos a decir que usted tiene más poder que yo. Hagámonos No pasa nada, pasito. no pasa nada. Usted sigue siendo el emperador, toda la cosa. Usted siga comiendo bueno y déjeme a mí Sí, hacer mi vaina. pero a mí me deja a cargo de esta vuelta. Usted me nombra Shogun y yo soy el que mando acá. Eso fue entre 1192 y 1333, ese primer shogunato. O sea, casi casi 200 años. 260 años. Shogunato Kamakura. Shogunato Kamakura. Kamakura. Fue el primer shogunato. Porque la capital era en Kamakura, ¿no? Oh, Hoy en día se sigue llamando Kamakura. ¿oh sí? Se sigue llamando Kamakura. Sí. Oh, se sigue llamando Kamakura, Sí, sí. sí, sí. Y resulta que entonces es como más o menos lo que sucede en Inglaterra hoy, ¿no? O sea, digamos, haga cuenta que el shogun es el primer ministro, Ok, ok, ¿sí? ok, ok. O sea, es Entonces el que la realmente, realeza sigue siendo como la figura, pero realmente el que exacto. está mandando es el primer ministro. Esa es Entonces, la mejor manera de exacto. explicarlo, ok. Ajá. O sea, el emperador es como el rey, que Ujú. está ahí, se ve bonito, Sí, sí.
Y el shogun es Y, como, y- como el y primer es, y es ministro. ceremonial y sí, sigue teniendo sus lujos y sus tareas, pero el que realmente toma las decisiones El que manda es el es el shogun. shogunato. Ujú, ok. Y el shogun delega la responsabilidad de los feudos en los daimíos, que son los señores feudales. O sea, haga de cuenta como el país tiene sus Sí, sí, divisiones como chiquitas, como los decir, gobernadores. algo así, sí, como Colombia Ujú, que tiene los departamentos y están los gobernadores, entonces allá, entonces el shogun delega su autoridad en los daimíos, ¿cierto? Pero luego llega un momento en el que los mongoles quieren invadir Japón, que es cuando los ¿cierto? mongoles están invadiendo Ajá. toda Asia. Sí, todos esos daimíos se llevaban mal entre ellos, o sea, esos manes se Sí, sí, tiraban sí. Eso porque era Guerra todos, de Tronos, sí, literalmente. o sea, ellos querían todos poder y entre ellos se andaban durísimo, em, pero resulta que después los quiso invadir Mongolia y tuvieron que unirse. Cuando se unen para pelear contra Mongolia, logran repeler a los mongoles, pero quedan muy mal y eso llega al fin del primer shogunato. Ok. Y hace que luego se monte el segundo. Ya las traiciones entre daimíos y todo eso hace que derroquen al que está de shogun y se monta otro shogunato. Que son solo 5 años después. Ujú. Y llega esa época, esa época en la que nos queremos entrar, que es el shogunato Ashikaga, que es el segundo, que ya fue en la ciudad de, que ya O fue en la ciudad de Muromachi. Kioto, que ya fue en la ciudad de Kioto, A Chicago. donde todos esos daimíos, todos quieren, o sea, todos están sedientos de poder y ya todo el tiempo se quiere ir a la guerra entre ellos para derrocar a otros y tomar más tierra. Entre ellos quieren conquistarse sus tierras, y se vuelve Entonces muy tensa la situación. aquí como para retomar, estamos hablando de samurái ya desde una figura más política y de poder que en sí es soldado o de guerrero. Es que lo- Ya es un feudo, como es un Sí, no, terrateniente. ya los samuráis se volvieron la clase que gobernaba Sí, sí, eran los políticos. sí. Lo que pasa es que, digamos, habían los samuráis de samuráis, que eran los daimíos, o sea, o sea, es Esa, que era el samurái del samurái. sí, exacto. Y el samurái de todos los samuráis, que era el shogun. Sí, pero igual esos, digamos, el daimyo también era una figura política desde cierto punto de vista, Sí, que sí, o eran sea, me los da que cuenta ya un samurái ya gordo, ya barrigón en su tierra, que ya gobierna disfrutando ya la vida. por todo lo que ha hecho, o sea, digamos, porque no, Ajá. no, no es que sea ningún pendejo, es un man Sí, 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 llegó ahí que ha ido a peleando. la guerra una cantidad de veces y todo ya está un señor ya que manda y todo eso ya. Pero el caso es que Japón está toda gobernada por samuráis. Y en este periodo, donde está el segundo shogunato, que es el Ashikaga, de 1336 a 1573, es donde entra el otro personaje de nuestra historia, que los ninjas. El ninja existía como desde el año 300, Ok, cuando cobra especial importancia importancia. es en ese segundo shogunato. ¿Por qué? Porque están todos los daimíos queriendo traicionar a los demás, pero resulta que, acuérdese que los samuráis se regían por un código de honor, Sí, ¿cierto? El Bushido. Ellos todo lo tenían que hacer de frente. Ellos no podían sí, sí, sí. traicionar. O sea, si yo El iba a honor pelear era con lo más usted, importante, ¿no? claro, Por más que se odiaran y se quisieran matar entre ellos, el honor era extremadamente importante. Que claro, lo de hecho, vieran como alguien que perdiera el honor era claro, el fin. de hecho, el Bushido, digamos, decía que si usted era deshonrado, usted tenía derecho a limpiar su culpa suicidándose. Sí, que era Ajá. El harakiri el harakiri o o seppuku. ¿cómo se? O Seppuku, seppuku. esa, O sea, lo que pasa seppuku. es que harakiri es la manera vulgar de decirlo porque quiere decir cortarse las tripas. Harakiri quiere decir Oh, cortarse las tripas. y el seppuku es la ceremonia. Y seppuku es una manera más elegante de decirlo. Quiere decir lo mismo, pero es una manera como más elegante de decirlo. No, no es tan burda, Ok, tan ¿cierto? ordinario. Ajá. Porque es que resulta que para nosotros los occidentales, nosotros tenemos como que el centro de nosotros, o sea, culturalmente como que el centro de nuestras emociones y que lo que nos define como personas es el corazón. Nosotros Ajá. decimos, "No, él es una persona de buen corazón". Para ellos no, para ellos eso está en las entrañas. Para los japoneses están las entrañas. Ese tipo me da como buena tripa. Sí, tal cual, tal cual. Sí, Es sí, así, sí. o sea, esa persona, así lo decía esa persona, la persona tiene mala tripa. Así lo decían ellos, esa persona tiene buena tripa. Así, tal cual. Sí, 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 sí. Eso es. Em,
De hecho, una cosa que me acuerda en este momento es que me parece chévere, en la novela Shogun, esa habla de un marinero que llega a Japón y los japoneses como que lo apresan. Y Sí, primero lo apresan y terminan adoptándolo, sí, poniéndolo en el rango. O sea. pero en el momento en el que Man todavía llega y es rebelde, algún daimyo le dice a otro samurái, le dice, mire, ese man es muy fácil derrotarlo, porque la filosofía de él le enseña que lo más importante es el amor. Ya perdió, mijo. Ah, ya con eso tiene. Sí, entonces gracias a eso lo terminan doblegando. Usted habla del Shogun como, ¿usted leyó el libro? No lo terminé, pero sí leí buena parte. ¿Ha visto la serie que sacó FX? No, no Mano, la he visto, no. tiene que verla. Sí. ¿Qué obra? Y hay una serie De- viejísima de los 70 también. Sí, 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 pero esta que sacaron, creo que están trabajando en la segunda temporada porque tiene tanta producción que se están demorando un montón, todo, desde el traje, las comidas, las casas, todo lo están tratando de hacer lo más correcto posible a la época. Y es una producción, y es filmada aquí en Canadá, en Vancouver. Bueno, no, en Vancouver no, en BC, pero arriba de Vancouver. No, Pero sí, tengo que verla, véala, es espectacular. tengo que verla. Póngale cuidado que entonces esos samuráis nunca se traicionaban, ellos tenían que hacerlo todo de frente. Sí, Si yo sí, voy a no se pelear con usted por su traicionaban. tierra, yo tengo que ir de frente, o sea, nos tenemos que Me le encontrar en meto un a la campo casa de y voy, batalla y sí. llegaban con sus heraldos y toda la cosa y se iban y se daban de frente. Una cosa que se me olvidaba que era importante, por esas invasiones mongolas fue que ellos decidieron volverse diestros en el manejo de la espada, Ajá, porque los mongoles sí eran tesos en la lucha cuerpo a cuerpo y ellos se dieron cuenta de que era importante aprender la lucha cuerpo a cuerpo. El, 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 el samurái se dice que sabía 18 artes marciales distintas. oh, wow. ¿Cierto? Incluías luchas de cuerpo a cuerpo, luchas por ejemplo, esa lucha con espada, eso se llama kendo. Ujú. El arco se llama, como les dije ahorita, ya no me acuerdo, pero ese nombre que les dije hace un rato, o las luchas cuerpo a cuerpo, bueno, en fin. Digamos, el samurái como tal es ese tipo de soldado, no es ningún arte marcial, sino que el samurái está instruido en muchas artes marciales. Em, entonces, cuando iban a la guerra entre ellos, pues tenía que ser todo muy de frente. Pero sí, lo que decía, sí se traicionaban. Pero entonces, para traicionarse, no podían hacerlo de frente porque eso iba en contra de su honor. Y si se descubría, iban a ser deshonrados y tenían que suicidarse. Entonces, para eso utilizaban a los ninjas, para hacer el trabajo sucio, para hacer el trabajo encubierto, que Los eran ninjas son, guerreros, exacto. Ajá, que también estaban adiestrados en todas las artes marciales de los samuráis, am, pero que tenían un arte adicional, que no era un arte marcial, que es ahí una de las cosas que queremos desmitificar, que ajá. era el ninjitsu. El ninjitsu era un arte de guerra, un arte para la guerra, que consistía en camuflarse, en En pasar esconderse. desapercibido. El ninjitsu quiere decir el arte de escabullirse. Claro que o sea, el nombre original de ellos es shinobi. O sea, en El realidad shinobi. Ajá. ninja, Era un lo que pasa es ninja que shinobi, le decían cuando ujú. eran expertos en camuflarse, ¿no? Lo que pasa es que la palabra shinobi fue cambiando fueron muchos años, fueron cientos de años. Luego pasó a llamarse ukami, luego kanja, luego rapa, luego onmitsu y al final ninja. Y esa fue la palabra que se quedó al final. Después se le dice ñero, Y el ninjitsu también al principio se llamaba era shinobi jutsu, shinobi jutsu. Ajá, ¿sí? Que era el arte de escabullirse, sí. el arte de pelear entre las sombras y no necesariamente peleando cuerpo a Era cuerpo. literalmente, digámoslo así, como un sicario, pero como un sicario con espía revuelto, una vaina así, o sea, Un un sicario, sicario exacto, que se eran camufla. sicarios, Sí, sí. eran sicarios. Además de que no era una posición del ejército, era totalmente ilegal y era totalmente escondido, o sea, sí, era un sicario, un, Sí, un- y ellos, un o, asesino a sueldo. o sea, ellos sabían muchas artes marciales, pero la principal en el jiu-jitsu lo que consistía era en aprender a preparar venenos
en aprender a usar explosivos, o Ajá. sea, armar Pólvora. explosivos, Sí. y aprender a pasar desapercibido, aprender a disfrazarse, el arte del disfraz. Y aquí Que es no era donde, exactamente una pijama negra. ujú, que eso es lo que, aquí es donde viene la cosa. Nosotros tenemos una imagen del ninja que nos vendió James Bond. Mm. El autor de James Bond era Ian Fleming. Ian Fleming escribió un libro que se llamaba Solo se vive dos veces, You Only Live Twice, que fue escrito en 1964. Y en el 67 se hizo la película de ese libro. Y es ahí donde los occidentales mostramos al ninja. Exacto. Muy Pero, distinto al... pero ¿sabe de dónde viene antes de eso? Venía lo del traje negro, venía de un teatro que se sí, practica en correcto. Japón, que era el teatro Kabuki. Y se vestían de negro, era para camuflarse con el fondo del teatro, cuando necesitaban hacer algo donde la persona no era importante y pasara desapercibido, que hoy en día volvieron a salir muchos YouTube y TikToks y videos de eso, de gente haciendo teatro donde ellos están todos vestidos de negro y tienen algo en las manos, entonces parece que estuviera volando y flotando porque no se ve la persona. Entonces lo mismo hacían cuando estaban representando a los ninjas en esos teatros y de ahí sacó Sí, lo que está diciendo yo. exacto. Es que no solamente a los ninjas. Por ejemplo, mire, cuando nosotros vemos un cómic, una caricatura, un condorito, lo que sea, Ajá. nosotros tenemos como, voy a poner un ejemplo, ya convención que cuando un personaje está durmiendo le pintan un globito y unas setas, Y una Z, sí. ¿cierto? Todo uno entiende, ese man está durmiendo. Entonces, en ese teatro que usted dice, cuando querían mostrar que un personaje estaba escondido, que no lo podían ver, lo vestían de negro. Exacto. Era la representación del camuflaje. Entonces, algún artista en, por allá en 1801 pintó un ninja escalando una cuerda y lo pintó con ese traje negro. Entonces, cuando los occidentales empezaron a saber sobre los ninjas y todo eso, una de las primeras referencias que vieron fue esa pintura, que la vamos a colocar acá. Y entonces por eso adoptaron los cineastas como esa imagen del ninja vestido de negro y encapuchado y todo eso. Pero, o sea, el ninja, o sea, imagínese, si usted quiere pasar desapercibido, no puede ir así. Imagínese usted, si No. usted lo que quiere es esconderse, que Lo, lo primero que llama la atención es un sí, tipo en pijama cubierto todo de sí. negro. Es decir, la función del ninja era inmiscuirse en la tierra del otro daimyo Exacto. al que querían hacerle daño, meterse entre la gente, vivir con ellos. Entonces, una de las cosas que tenía que aprender en el ninjitsu era aprender a actuar como distintas personas de la sociedad. Entonces, usted se va a hacer pasar por carpintero, entonces tiene que empezar Ajá, a portarse como un carpintero. Las manos se le tienen exacto. que ver como un carpintero. Tiene que usar la jerga que usan los carpinteros. O usted se va a hacer pasar por una persona que cultiva arroz, entonces tiene que verse como una persona que cultiva arroz. Hablar Tiene como que, ellos, tener las ujú, manos sucias, su vestimenta, en eso todo. consistía el Y ninjitsu. que le Entonces tenían, pregunten sobre el arroz y sepa responder. exacto, toda esa cosa. Eh, claro, no se podían dejar pescar. No se podían dejar pescar porque donde alguien sospechara, oiga, no, ese man como que no, de pronto ya ni lo denunciaban, mire, ese tipo como que es un infiltrado. Ese es un ninja. Y los mataban Ujú. de Exacto, una. entonces ellos lo que tenían que aprender era eso, a andar a la luz del día vestidos como la gente normal. Generalmente si había un color que ellos usaban, no era el negro ni el blanco, sino era el azul porque los campesinos se solían vestir con unos kimonos azules. Entonces Ajá. seguramente se veían como con esos, así como un campesino vestido de azul. Digamos, un traje muy usual de los ninjas era hacerse pasar por monjes, porque los monjes Ah, andan de lado en lado, los monjes son como peregrinos. Entonces, exacto. así no sospechaban de ellos, porque como los monjes llegaban a todos lados, si no van a decir a este huevón, ¿quién es? No, pues es un monje. Sí, Llegó de sí, otro ya. lado, pero llegó a Y hacerse ahí pasar ni, por ni, le, monjes. y ni le preguntan. Y si no quería de pronto que conocieran su rostro, había un tipo de monje que llevaba una canastica en la cabeza. El grande Sí, ese, ese monje, bueno, no, ese nombre se llamaba Comuso. Comuso. Comuso eran unos monjes que tenían una canasta en la cabeza y era grande, era una canasta porque ellos por debajo se metían una flautica y tocaban una flautica todo el tiempo. Y ellos andaban así de pueblo en pueblo. Vamos a ver. Los monjes del Shakuhachi o ninjas encubiertos. Ah.
Y, Sí, sí. o sea, digamos, los tipos eran unos duros para pelear, eran unos duros para el manejo de las armas, eh, para preparar venenos, para preparar explosivos, pero procuraban no tener nunca que hacer eso. O sea, porque el objetivo de ellos era infiltrarse, em, escuchar información, ir a llevarla Hoy a reportar. su Ok. a su contratante, pues, Sí, y andar así, escabulléndose, disfrazándose, y si de pronto tenían que matar a alguien, lo que hacían era, inmiscuirse, tratar de llegar cerca a esa persona y envenenarla, cosas así, ¿cierto? Eran sí, esa unos era la putas tarea. eran unos putas para escalar. Pero como en eso, digamos, los daimíos se protegían en castillos, tenían castillos, ellos eran los putas para escalar esos muros. Ajá. Tanto así que, por ejemplo, los daimíos, los pisos de sus castillos los construían de una manera una madera que todo el tiempo rechinaba. Lo Que llamaban sonaba. pisos de ruiseñor. Sí, sí, No sí. había manera de que ese piso no sonara. Entonces, para que de pronto por si alguien entraba por los muros escalando y todo, poderlo escuchar. Y cuando llegaban visitantes, los hacían que se colocaran unos pantalones larguísimos que les impedía salir corriendo o moverse rápido para cuidarse precisamente de los ninjas. Pero, Inteligentes. ujú, pero eso era un ninja, no era lo que muestran en Hollywood ahí el encapuchado vestido de negro que anda que entre las Y sombras. no iban 10 al mismo tiempo saltando de techo en techo. Y De la hecho, estrella china realmente era muy poco común. Pero eso lo usaba, o sea, la estrella china lo usaban tanto ninjas como samuráis, como, Sí, era exacto. un arma, Era un arma. ellos sabían usar todas las armas, tanto samuráis como ninjas sabían usar un poco de armas. Pero lo que tenían de especial los ninjas era que no se podían dejar coger, y que eran los expertos en escabullirse, estar en tareas de En inteligencia, infiltrarse y eran espías, camuflarse. Sí, sí, sí. su tarea era distinta y su tarea era la de hacer el trabajo sucio que los samuráis no podían hacer de frente porque podían perder su honor. Exacto. Y no, y tampoco era algo organizado, era, le servían al que le pagara. Eran mercenarios, exacto, Sí, eran mercenarios. mercenarios. Ujú. Ajá. Y esto, o sea, seguramente están muy subestimadas las muertes que hubo a manos de ninjas, porque ellos no querían que nadie supiera que ellos eran ninjas. Entonces no van a decir, ay, yo maté a tal, no. Sí, si Porque había estadísticas, no ajá, estaban haciendo bien su trabajo. exacto, sí, ellos tenían que permanecer siempre calladitos y todo, pero se estima que miles de muertes fueron causadas por ninjas solamente que no se No se sabía. sabe que eran Ujú. ninjas. Pero entonces esos eran los ninjas. Y, ellos eran- Y y el concepto, estaban, y había otro, volviendo a los samuráis, están los Ronin, que también se ha escuchado mucho después, gracias a Hollywood, se hablaban de los Ronin, ¿no? esos no eran samuráis también. Los Ronin eran samuráis que el jefe moría y quedaban sin amo. Entonces no tenían, digamos, a quién seguir. Ya era un soldado sin capitán, entonces lo que hacían era andar de pueblo en pueblo y se volvían en muchos casos mercenarios. Tal vez algunos de esos se convertían en ninjas porque tenían todas estas habilidades, pero ya no tenían ningún servicio, no tenían a quién reportar. Y una vez perdían todas si su jefe moría, pues les quitaban las casas y todo porque era el que los cuidaba. Entonces los Ronin, eran samuráis sin amos. Ok, vea. Yo sí había escuchado el término en películas, y en animes, Ajá. pero no tenía ni idea que era un Ronin. Vea, Sí, sí, sí. interesante. Em, pero bueno, esos eran los ninjas y los samuráis. Una cosa que me contaba una vez un amigo entrañable que estuvo alguna vez de invitado en nuestro programa, No Paul me imagino Contreras, quién. Sí. él me Imagínate, contaba, debimos haberlo tenido invitado y ahora que lo pienso. él me contaba que uno de los mayores triunfos de los ninjas era hacer matar a alguien a punta de chismes. Oh, O sea, inmiscuirse en la empezaron a sociedad, inventarse ujú, vainas. empezar a esparcir rumores y todo eso para lograr que alguien resultara desacreditado o deshonrado y tuviera que Tuviera que matarse matarse. o lo mataran. Entonces, Claro, es la muerte más limpia. exacto. Ellos tenían que, o sea, pelear era su último recurso. Sí, Y eran unos putas para pelear, pero si pero tenían que pelear, estaban haciendo mal su trabajo. ya los descubrieron. Ujú, exacto. Esa es la vuelta. Y así, pues, se derrocaron una cantidad de daimíos, se derrocaron, shogunes, también se dice que Sí, sí. sí, algún shogun. Y bueno,
cómo terminó esto de los shogunatos? Resulta que terminó la cosa fue cuando llegaron los gringos, ¿cierto? Porque más o menos hacia por allá hacia el 1800, los navegantes gringos militares llegaron hasta Japón y había un almirante gringo que se llamaba Matthew Perry, o sea, se llama igual que el de Friends, ¿no? Así se llamaba un actor de Friends. Matthew Perry. Sí, Sí, se que era llamaba Chandler. Chandler, sí. Sí, sí. Se llamaba Matthew Perry, en 1853 llegó allá, y los japoneses, con que ellos llegaran, vieron su poderío. Ajá. Aquí ya estamos durante el tercer shogunato, que es el El shogunato tercer y último, Tokugawa. sí. Tokugawa. Allá ya derrocaron al segundo, al Ashikaga, y entró el Tokugawa. Y cuando llegan, Que era en Edo, que es hoy en día Tokio. Tokio, queda en Tokio, correcto. Ujú. Cuando llegan los gringos, era solamente verlos para ver su poderío, ver los barcos en los que llegaban, que eran barcos de guerra, que llevaban armas. am, los gringos le dicen a los japoneses: hermano, ustedes han permanecido cerrados a la cultura occidental todo el tiempo. am, Esos fueron entonces, 200, antes de que diga eso, para darle contexto a eso que va a decir, durante este shogunato ellos cerraron, se independizaron totalmente, cerraron las fronteras de Japón. Fueron 250 años donde Japón no tenía permitido ni salir ni entrar. O sea, ni nadie entraba a la isla ni nadie salía a la isla. y se Era pegaron un ilegal. atraso tecnológico tremendo que jugó en contra de ellos. 150 años casi que duran. Y hay una cerveza, no sé si no sé si en Colombia sea conocida, pero aquí es muy, muy conocida, que se llama Sapporo, que es una cerveza del Japón. Y Sí, yo hay la una, probé una vez en Ecuador, en Guayaquil la probé, sí. aquí se ve en casi todo, es muy conocida y si uno va a cualquier lugar asiático, especialmente de sushi, que es japonés, obviamente es la única cerveza que ofrecen o es la principal que ofrecen. Y la historia del Sapporo, eso es un paréntesis aquí en la clase, en el episodio, alguien me estaba echando el cuento, alguien que estaba muy metido en el mundo de la cerveza y todo eso, y me estaba echando el cuento de la historia del que creó Sapporo. Fue un japonés que durante esa época donde era ilegal salir de Japón, él se, él conoció la cerveza, creo que porque estuvo en un viaje con la guerra y él le quedó eso rondando y quería hacer su propia cerveza, pero no sabía cómo y era ilegal salir y se escondió en un barco que tenía que salir para llevar insumos a otro lado de exportación y en esa escondida se fue para Europa y aprendió a hacer cerveza en Alemania o en Checoslovaquia, una de esas que es o en Bélgica, uno de esos lugares que la cerveza es súper Son importante cerveceros, sí. y aprendió la técnica de hacer cerveza y con la técnica se la llevó, tuvo que esperar hasta que pudo volver a Japón y empezó su propia cervecería. Y ahí fue cuando cuando ya estaban abriendo otra vez Japón al mundo. Y él empezó, y Sapporo fue, digamos que la primera cerveza japonesa. Y empezaron a exportarla. Ah, bueno. Mm, sí, sí, Entonces los súper gringos le interesante dijeron, la historia. en esa época, en 1853, los gringos le dijeron a los japoneses, al shogun: Ajá. o ustedes se abren al mundo o los conquistamos. Ustedes verán. Entonces, pues ellos viendo ya, o sea, manes con el poderío que exhibían Sí. con sus armas, todo eso. Pero no, pues sí, así por las buenas, pues nos abrimos al mundo. Y entonces empezaron a llegar ya los occidentales a Japón y se empezó Japón a occidentalizar. Habían una gran cantidad de daimios que se oponían a eso y había otros que estaban a favor. Eso hizo que los samuráis fueran perdiendo como ya su poder, fueran como volviéndose Quedando a un como... lado. Ujú. Ujú. De hecho, ese último shogunato fue un shogunato de mucha paz. Ya los manes ya, o sea, desde antes que llegaran los gringos ya los manes ya no peleaban. Entonces, prácticamente que los samuráis van perdiendo su razón de ser, porque ellos solamente sabían pelear. Entonces empiezan a Exacto. quedar relegados allá, están volviendo barrigones viejos, ya no, Sí, ellos sí, no sí. saben comerciar, ellos no saben hacer nada más, cocinar, no saben hacer nada. Entonces, van perdiendo poco a poco como su poder. Cuando llegan los gringos todavía más, y entonces empieza a ganar nuevamente poder el imperio. O sea, el emperador empieza nuevamente a ganar el poder que había Que había perdido. perdido con los samuráis. Y esa época es la que vemos nosotros retratada en la película El último samurái, Ajá.
que se hizo en el 2003. Es cuando ya el samurái está en su ocaso y se resiste a ser conquistado por los gringos. Entonces tratan de convencer siempre al emperador de que no deje entrar a estos manes, que no sé qué más, pero entonces tanto el emperador como algunos daimíos están hablando no, es que lo mejor para nosotros es que empecemos a Que también a hablamos Japón. occidentalizarnos y Sí, todo sí, sí. eso. Y entonces a los últimos, digamos, daimíos que se oponen a eso, lo que terminan es quebrándolos. Entonces, para dar paso a la cultura occidental. Una cosa que le quería hablar también de un error que hay en esa película, del último samurái, es que muestran a los samuráis como gente que no usa armas de fuego. Y usted ve que los samuráis pelean contra los soldados, Con em, espada, contra el claro. ejército del imperio. El ejército del imperio tiene armas de fuego y los samuráis usan flechas. Sin embargo, los samuráis a punta de flechas logran vencer a los soldados del imperio, pero los soldados del imperio terminan ganando cuando usan ametralladoras, Sí, 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 sí. ¿cierto? Ahí es cuando los doblegan. Pero eso es mentira. Los portugueses llevaron las armas de fuego a, a Japón A Japón. en 1543. Los O daimíos, sea, cuando vieron las armas de fuego, se las compraron y pusieron a sus herreros a copiarlas. en el segundo Y ellos shogunato. sí, Sí, ahí lo estoy mirando. en El el segundo segundo shogunato llegaron shogunato, sí, las señor. armas. Entonces, eso sí es mentira. Esos samuráis del tercer shogunato ya andaban enfierrados y ya sabían usar las armas y en sus guerras entre ellos usaban armas de fuego. Y los que ganaban eran los que tenían armas de fuego porque eran armas de largo alcance. O sea, muchas guerras entre samuráis se ganaron gracias a las armas de fuego. Y así fue como Claro. finalmente. Pero lo de la metralleta sí era cierto. ¿Será cierto? Porque eso no solamente lo vi en esa película, hay varias series y que incluso anime donde muestran lo mismo del blanco, digámoslo así, del, del americano llegando con ametralladoras y fue lo que hizo la diferencia. Sí, pero puede ser que las ametralladoras, sí, puede ser, Las pero las automáticas, armas de pues. las armas de un solo disparo ya ellos las Ah, tenían. sí, eso sí existían, ok. Ellos ya tenían pistolas y rifles. Ujú. Las sabían usar y esos manes andaban ya con su fierro. Ya andan armados. Ujú. Pero así es la vuelta. Eso era lo que queríamos contarles sobre los ninjas y los Interesante, samuráis. muy interesante. Y Así un que, poco sobre el Japón feudal. Si uno se pone a contar la historia del Japón feudal, sí lo que hace es aburrirlos porque es una cantidad de nombres que nadie entiende, una cantidad de fechas y ya es una cantidad de cambios larguísimo, de poder. fueron siglos. Larguísimo, una cantidad de cambios de poder que no es la intención de este capítulo. Más adelante, de pronto, si podemos encontrar una manera resumida y divertida de contar esa historia, Sí, sí, sí. dale. Pero lo que queríamos ahorita hablar era desmitificar un poco la figura del samurái y del ninja. Ese era el objetivo. De Y el Naruto. mariachi. Y el mariachi. Ese es el bonus. Bueno, Ah, señores. bueno, no. Quedamos así. Muchísimas eso gracias. fue- Muchísimas Se les gracias, agradece, amigos y amigas. Se les quiere. Se les quiere con el alma. Muchas gracias por estar aquí soportándonos en un capítulo más de su BDD Podcast, un universo de conocimiento inútil. Inútil. Viernes Y de recuerden desmitificación. seguirnos en vddpodcast.com, vdd podcast en YouTube y TikTok o Viernes de Desmitificación en Facebook e Instagram. Síganos, búsquenos, compártanos, Y por favor, Hágala ahí. suscríbanse, por favor. suscríbanse Si nos al ven, YouTube. suscríbanse, que eso nos ayuda a que nuestro canal se mantenga. Prometemos solo joderlos los viernes. Muchas gracias. Un abrazo, Mario. Que siga Mario. ya en su viaje de negocios y que almuerce. Voy Que a ya, comer alguito. ya para usted son más de las 4 y no ha echado al piste. Vaya. Bueno, papá, un abrazo. Mucho Lo queremos. mismo. Ya, chao. Se cuidan. Todo bien. Chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.